Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a exponer la actividad 7. Estamos conformados, somos el equipo 6, conformado por Richard Vázquez de la Torre, Misael García González, Marcos Gómez Páez y yo, su servidora, Martina Daniela. Comenzando, estamos hablando de la monografía La generación de código intermedio, y como introducción nosotros vamos a comentar que cuando se termina el análisis y se obtuvo el árbol sintáctico abstracto, se comienza la generación de ese código, y pues en esta parte se divide por dos fases. Una es la generación de código intermedio y la otra es la generación de código máquina o lenguaje ensamblador. Aguántenme. En el código intermedio se genera por una máquina virtual, la cual tiene dos objetivos. En esta máquina virtual tiene que ser lo suficientemente simple como para que se pueda generar el código y hacerlo de manera sencilla, pero con la suficiente riqueza para poder expresar construcciones en el lenguaje fuente. Y el otro segundo objetivo es que tenga lo suficiente próximas a los procesadores reales para que el paso del código intermedio al código máquina sea más directo. Entonces, en un principio, el código intermedio es independiente del lenguaje de programación fuente. En la práctica, se suele ser habitable a que los códigos intermedios faciliten la representación de determinadas características al lenguaje concreto, así como el P-Code, que está pensado para Pascal, y el Java Bytecode para Java. Estos son como la generación de los códigos intermedios en Java viene siendo de bytecode, y pues al igual que el Pascal. Y otra de las ventajas que tiene el código intermedio es que facilita la estructura de los compiladores para sus distintas máquinas. Y la traducción del lenguaje a código intermedio sería idéntica en todas, y lo único que cambiaría sería el traductor de código intermedio al código máquina. Entonces, cuando se ejecuta el programa, se interpreta este código intermedio o se compila para la máquina destino. De esta manera, un mismo binario puede ejecutarse en máquinas con arquitecturas y sistemas operativos distintos. En las, generalidades, cuando se sigue este modelo, lo que vamos a hacer es generar el código intermedio UltraIt, que se traduzca al código máquina, y en esta traducción lo que tiene que hacer es que de alguna manera se aprovechen todos los recursos para su generación de la máquina real. Y en estas bases se están basando para la generación del código final, que en la práctica se mezcla con las otras fases anteriores para su mayor optimización. Y aquí podemos visualizar las fases de optimización que se muestran en la siguiente fase. Como quiere decir, son las fases del compilador, donde pues nosotros ingresamos el programa fuente, hacemos su análisis léxico, el sintáctico y también el semántico, se hace su árbol de sintaxis abstracta, y después se genera el código intermedio. En ese código intermedio se va a optimizar, y a partir de eso se genera un código objeto donde también se hace la optimización de ese código objeto para que salga el programa a generar, ¿no? A traducir. Entonces, la generación de código tiene como objetivo generar el ejecutable que después empleará el usuario. Sin embargo, es habitual que el producto del compilador no sea directamente un fichero ejecutable. En cambio, lo que generalmente se genera es un archivo en lenguaje ensamblador, que es una representación más legible y cercana al lenguaje máquina. Esto se hace porque trabajar directamente con código máquina implica implicaciones técnicas como calcular el tamaño exacto de cada instrucción y llevar un control estricto de las direcciones de memoria donde irá cada instrucción. Además, este código generado puede depender de funciones externas como los que se encuentran en las bibliotecas de sistemas, y estas funciones externas no se resuelven en cada etapa, sino que se dejan para herramientas especializadas, como lo que viene siendo un enlazador o tinker, que se encarga de unir todo lo que es el código del programa con las bibliotecas, y el cargador o loader, que coloca el programa en la memoria y lo ejecuta. Para comenzar a nosotros a hacer el desarrollo del tema, vamos a hablar del primer tema, que viene siendo la notación prefija, enfija y posfija. Las notaciones infija, prefija y posfija son formas de escribir expresiones algebraicas
que difieren en la posición de los operadores y operandos. En la notación infija, los operadores están entre los operandos, en la prefija están antes y en la posfija está después. La notación posfija es útil para calcular para calculadoras y programas que evalúan operadores y operandos como los objetos en orden LIFO. Más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, con la notación polaca inversa, que es la notación postfija, se introdujo una salida fácil para las matemáticas involucradas en las calculadoras o programas informáticos. Esto porque trata a las instrucciones o operadores y a los datos como operandos, al igual que a objetos, y los procesa en una base de que el último en entrar es el primero en salir, hablando del orden LIFO. Y aquí está prefijas, operadores va al principio y los operandos después, y la posfija donde primero van los operandos y los operadores van como al fin, después de los operandos. Aquí vamos a centrarnos más en la notación posfija, ya que es la que utilizamos para evaluar los cálculos informáticos, donde pues el modelo del programa se encarga de traducir la expresión que digita el usuario, que es en la notación infija, a una expresión más simple, que esta es la segunda expresión que se le dice notación posfija. Esta forma de escribir es una expresión matemática que tiene la ventaja de que se evalúa de forma lineal, por lo que es más sencillo para una computadora entenderlo. Lo que hace que el programa es colocar primero los números con los que va a operar y luego se escribe la operación, como por ejemplo A más B, se escribiría más bien A, B y luego el signo más. O por ejemplo, 5 menos 8 por 4 se escribiría 5 y 8, luego después sería la resta y pues junto con el 4 y después su multiplicación. Otros ejemplos para tener más entendido cómo se evalúa la notación posfija es como en esta, ¿no? La notación infija, aquí tengo el ejemplo del seno por X, y la notación postfija la traduce que primero es la variable y después viene siendo el seno, al igual que aquí 1 más 3 por 4, donde vamos a poner primero los números 1, 2 y 3, 1, 3 y 4, luego la multiplicación y junto con la suma. Esto lo traduce la notación postfija debido a la prioridad de operadores, que más adelante también creo que lo platico. Y pues es lo mismo, aquí al seno 9 más x, primero se ponen las variables que viene siendo el 9, luego el x junto con su suma y después el seno, al igual que la notación infija 3 por 6, que se traducen primero los dígitos y luego el operador, tal cual, ¿no? O sea, aquí los siguientes ejemplos. Para evaluar una expresión en notación infija a un valor específico para x se deben seguir las siguientes reglas matemáticas para la prioridad de las operaciones. Estas vienen siendo la primera regla es que las potencias tienen prioridad sobre cualquier operación. La segunda regla es que la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y resta. Y la tercera regla es que si se presenta un paréntesis, se debe realizar primero las operaciones dentro de este y si hay un paréntesis dentro de otro, tiene prioridad el paréntesis interno. Por el contrario, en las notaciones postfija siempre se trabaja de izquierda a derecha. Note además que la notación postfija no tiene paréntesis por la forma lineal en la que se lee. Y la traducción a la notación postfija. Bueno, ya hablamos de cómo se convertía, aquí de la manera en que lo vamos a usar para programar es traducirla. Entonces, para la traducción se utilizarán dos pilas, una donde se guardarán los números y otra para operadores y los paréntesis. Las dos pilas se manejarán con un texto string, que esto permite concatenar varias tiras fácilmente y se pueden manejar expresiones que no sean números, como si lo fueran. Y para la traducción del lenguaje natural a notación postfija es fundamental manejar la prioridad de las operaciones y el uso de paréntesis
como por esto la prioridad que se le da a las operaciones. Aquí está el último ejemplo de lo que se hace como una tabla de prioridad y que se asignan a las operaciones. Por ejemplo, un operador, la prioridad viene siendo 0, mientras que la segunda regla que aplicamos es que la división y la multiplicación y el modal, pues es la prioridad 1, o sea que es más importante que el más y menos, y sobre todo la potencia, que es la que tiene más prioridad sobre cualquiera de estas operaciones. Así se asignaron. Ahora, mi compañero Misael va a mostrar esta práctica, por lo que vamos a pasar su tema. Vale, voy a comenzar compartiendo la pantalla. En este caso vamos a usar Python y Jupyter para que sea más gráfico. Em, Seleccionar ventana. Configuración, tema, Ahí debería estar viéndose. Vale, sí, ahí debería estar viéndose. Bueno, aquí qué es lo que estamos tratando de hacer. En primera es el tema 5.1 por lo que son las tres notaciones infija, prefija y sufija. Esto quiere decir que cada una va a tener una representación diferente. El código, ¿qué es lo que hace? Inicialmente el código lo que hacía era generar lo que es el árbol de cada uno, el árbol infijo, el árbol prefijo y el árbol sufijo, pero representativamente es lo mismo en un árbol, solo que la forma de lectura es la que cambia el proceso de lo que estemos analizando. Entonces, con base en esto, primero genero lo que es la construcción sufija, prefija y se manda la infija, pero de forma textual si se alcanza a notar la diferencia, de forma gráfica no. Entonces lo que hago es solamente dibujar el árbol y tomar lo que es la parte del... Para esto pues, estamos utilizando Matplotlib y una librería que es de NetworkX, además de otras como Pandas así. Bueno, modularmente lo tenemos en construir un árbol, que es el prefijo. Luego lo graficamos, que son dos procesos diferentes. Luego del infijo al prefijo para cambiarlo. Hacemos una transformación y del infijo al posfijo. Eso ya lo hace de forma dinámica, entonces se le puede mandar cualquier expresión y lo hace. Ok, aquí tenemos la expresión original con la que vamos a comenzar, que es entre paréntesis a más b lo vamos a multiplicar por c más d, es decir, una multiplicación de dos binomios. Y bueno, le voy a dar aquí para que no se vea. Bueno, tenemos la expresión y la vamos a pasar a posfijo. Y como pueden ver, aquí tenemos la representación, que ya en posfija sería a más b más c d menos por esto, teniendo en cuenta que también he agregado lo que es la precedencia de operadores, es decir, le he dado un peso a cada operador. La suma y la resta tiene el peso de 1, la multiplicación y división el peso de 2 y la exponenciación tiene el peso de 3. ¿Cómo es la jerarquía de operadores? Y ya una vez hace la anotación, se realiza el árbol. Ya nada más será la forma de lectura, que dependiendo de cuál es, podría ser de izquierda, derecha, centro, la forma de lectura, izquierda, centro, derecha o centro, izquierda, derecha, dependiendo de la anotación. Ahora la vamos a convertir en prefija, esta misma expresión de aquí arriba. Y como podemos notar, ha generado el árbol. El árbol, como les comenté, es lo mismo, porque al final de cuentas lo único que cambia es la posición en la que se lee. Pero la expresión generada sí es diferente. En este caso, la precedencia cambia prefija con el por, el más, a, b, menos, c. Ahora,
De otra forma representativa, una forma un poco más dinámica, no es académicamente lo mejor, pero hice una animación simple que lo pudiera representar. Y aquí lo tenemos. La generación del árbol dinámicamente. Y así es como se genera el árbol. Esto como parte del tema 5.1. Y de mi Ok, parte es todo. oh, muy bien. Un momento. Vale, dejo de presentar. Ya. Ok, ahora vamos a pasar al tema 5.3, que es los esquemas de generación aplicados a variables y constantes, expresiones, instrucción de asignación, instrucción de control, funciones y estructuras. Voy a empezar con la introducción. El concepto de esquemas de generación resulta fundamental para comprender cómo se traducen los elementos de un lenguaje de alto nivel a una representación intermedia, que conocemos como código objeto. Los esquemas de generación son utilizados durante la fase de generación de código y permiten convertir las estructuras abstractas derivadas del análisis sintáctico e instrucciones a una máquina pueda ejecutar e interpretar. Bien, esta monografía tiene como objetivo analizar y describir los esquemas de generación aplicados específicamente a los elementos clave de un lenguaje, como son variables y constantes y tal, tal, tal. Ok, las generalidades. Un esquema de generación es una técnica usada en los compiladores para producir código intermedio o bien conocido como código objeto, directamente desde el árbol de derivación que expuso mi compañera Daniela o el árbol de sintaxis abstracta. Este proceso incluye la evaluación del contexto semántico y la transformación de los elementos del lenguaje fuente en instrucciones más simples y de bajo nivel. Aquí presento el proceso para generar el código, que a través del análisis semántico, análisis sintáctico, se llega al explorador del compilador. Y previo a esto también tenemos que pasar por el analizador léxico y por último generamos el código en el generador de código. En muchos casos, estos esquemas están acompañados de atributos semánticos que definen cómo se deben generar las instrucciones a partir de las producciones de una gramática. Bien, aquí tengo también un esquema de la estructura del código, donde en la parte de arriba tenemos condiciones de if y abajo tenemos la sentencia. Ok, entonces ahora bien, vamos a empezar con variables y constantes. Las variables representan espacios en memoria que almacenan valores que puedan cambiar durante la ejecución del programa, como ya todos conocemos. Y las constantes, por otra parte, son valores fijos definidos en tiempo de compilación. ¿Cuál sería el esquema para las variables y constantes? Para una variable, el esquema debe generar código que haga referencia a su dirección de memoria. Y para una constante, el código generado simplemente carga su valor en un registro o pila. Y aquí tenemos un ejemplo en producción de una constante que produce un número. Su esquema sería la constante punto el valor y nos va a llevar al número, que es el tipo de dato, punto lexema. Y aquí sería como se vería en el código, un load const y produce el número. Ok, ahora en expresiones. Las expresiones combinan operandos y operadores para producir un valor. Estas pueden ser aritméticas, lógicas, relacionales, etc. ¿Cómo funciona el esquema de generación en las expresiones? Se generan instrucciones que evalúan subexpresiones en el orden correcto y almacenan el resultado temporalmente. Uso, perdón, uso de registros o temporales intermedios. Y aquí tenemos el ejemplo de la producción de va a ser por E1 más T. Y aquí también tenemos el esquema que sería E1 punto código que hace referencia a la variable del código, T punto código y la sentencia de add, o sea, de sumar, E1 punto T, mi otra variable que sería T punto temp y me produciría esta variable de acá. Entonces esto es para la parte aritmética con esta sentencia add. Entonces ahora las instrucciones de asignación. La asignación asocia el resultado a una variable referenciando su dirección en memoria.
evalúa la expresión del lado derecho, almacena el resultado en la dirección de la variable del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo representamos esta asignación? Pues con lo típico, el signo de igual, que sería esta parte de acá. Entonces, esta sería la producción. O sea, para una asignación tenemos el ID es igual a E. Y E podría ser una variable, un número, un entero, un booleano, lo que sea. Y aquí tenemos el esquema, que es e.código, y tenemos la palabra reservada, que sería store, y tenemos la variable y que se le asigna el ID en punto de dirección. Ok, ahora instrucciones de control. Aquí tenemos un ejemplo de un if sencillo, simple, y tenemos su producción. S produce if, luego tenemos paréntesis, que aquí vendría el código, y la salida. Entonces sería aquí el esquema, que sería e.código if false. Tenemos aquí la ejecución, que sería nuestra lógica, y tenemos la sentencia go to, que sería para saltar a alguna línea. Ok, ahora funciones. Las funciones permiten encapsular código reutilizable con parámetros y un valor de retorno. Este valor de retorno puede ser opcional o no. Entonces tenemos el esquema de generación para las funciones. Es manejado por pilas para pasar los parámetros. Los argumentos que enviemos a una función se van a almacenar en una pila. Okay, creación de marcos de activación e instrucciones de retorno con valor. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una función. Tenemos el fun, que sería la función. Tenemos el tipo ID, los parámetros entre paréntesis y el cuerpo. Y aquí sería el esquema. Tenemos un label, que sería el ID, los parámetros que hacen referencia al código y el cuerpo también. Y por último, un return para retornar algo en nuestra lógica de la función. Entonces, ahora sí, como conclusión, los esquemas de generación son fundamentales para la correcta traducción del código fuente a una forma ejecutable o interpretable para una máquina. La correcta aplicación de estos esquemas a las variables, constantes, expresiones, asignaciones, instrucciones de control, funciones y estructuras garantiza que el programa resultante respete la semántica del lenguaje fuente. Estos esquemas no solo permiten la generación del código eficiente y correcto, sino que también forman la base sobre la cual se puedan construir optimizaciones posteriores. Por lo tanto, su comprensión es esencial para cualquier persona involucrada en el desarrollo de compiladores o en el diseño de lenguajes de programación. Y por último, como conclusión de todos los temas que vimos en esta videollamada, tenemos que concluimos que los temas de notación algebraica, como los que mencionó mi compañera Daniela, la representación del código intermedio, como fue el tema que le tocó a Marcos, y el esquema de generación adquieren una relevancia crítica al formar parte del proceso de traducción formal de un lenguaje de programación hacia un lenguaje máquina ejecutable. Bien, el estudio de las notaciones prefijas, infijas y posfijas es esencial para comprender cómo se organizan y procesan las expresiones dentro del análisis sintáctico. En un compilador, estas notaciones permiten definir claramente el orden de una evaluación de operaciones, lo cual es fundamental para generar árboles de derivación o árboles de sintaxis abstracta. Herramientas claves en el análisis descendente o ascendente de un lenguaje formal. Y por último, las representaciones de código intermedio, como el código P, tripletas y cuádruples, actúan como puente entre la sintaxis del lenguaje fuente y la arquitectura objetiva. Estos formatos intermedios simplifican el diseño del compilador, ya que permiten generar estructuras independientes de la máquina que luego pueden traducirse a múltiples plataformas. Entonces, como conclusión, los esquemas de generación aplicados a variables, como vimos a las constantes, a las expresiones y demás, representan la fase final de la generación de código, donde se traduce el análisis lógico y sintáctico en instrucciones específicas del lenguaje máquina o lenguaje ensamblador. Y aquí tenemos las reseñas bibliográficas.
¿Qué investigamos? Entonces sería todo por mi parte. ¿Vale? Bueno, yo voy a presentar el código del tema 2 y del tema 3. Y de una vez aprovecho para explicar el tema 3. Vale, comparto. Este de aquí. Vale, bueno, regresamos al notebook de Jupyter. Y como se mencionaba en el tema 5.2, lo que tenemos son generaciones. Entonces, lo que yo he hecho es básicamente combinar lo que es el tema 5.2 y el tema 5.3, ya que van de la mano, incluso con el primero van mucho de la mano, porque pasan de una notación a otra generando diferentes procesos. Y bueno, en este caso yo he agregado la representación anterior, que es la de la posfija, infija y sufija, para que se generara automáticamente. Y de ahí partir al 5.2 para la representación del código intermedio. Que la representación del código intermedio pues tiene una base, que puede ser la base P, o como lo ha comentado mi compañero Richard, lo que son las secuencias de las producciones. Entonces, con base en esto, pues yo lo he representado ya de una vez utilizando el código P, los triplos y los cuádruplos para generar este proceso. Y he generado pues el diagrama. Entonces tenemos el código de representarlas, de representarlo dinámicamente. Aquí está, cuádruplos, triplos, código P y el stack, que es para la sufija y infija. Vamos a mostrar tablas utilizando lo que es este pandas y vamos a procesar cualquier expresión. Entonces lo vamos ejecutando y aquí la primera expresión es x igual a, entre paréntesis, a más b por, entre paréntesis, c menos d. Otra multiplicación de binomios, pero ya con tablas. Entonces lo expresamos y comenzamos primero por todas las notaciones, que es la prefija y la posfija de la misma expresión que tenemos. Luego lo pasamos a un código P, que es cargando como un stack la parte A, la parte B, la parte de la suma, la parte C, la parte D, menos y el más. Esto teniendo en cuenta que los compiladores como tal no pueden saber dónde se encuentra un paréntesis o qué es más importante que otra cosa, entonces por eso se utiliza lógica matemática que hace este proceso. Y como lo mencionó, de lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y al final pues se guarda la X, ya que es la última representación. En los triplos, aquí lo tenemos representado por el número de procesos. Esto a mí se me hizo parecido a lo que es los diagramas de Gauss-Jordan, que básicamente es lo mismo. Tenemos operadores iniciales, operadores secundarios. Una vez tenemos una producción, esta producción las utilizamos en lo siguiente. En este caso aquí es este 1, es este 2 y al final se va generando el igual. Ahora en cuádruplos es una tabla básicamente similar, porque al final de cuentas los dos pasan de la misma teoría. Y aquí tenemos que parte igual. Y al final tenemos el árbol de la estructura que estamos representando. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es x igual a por un binomio de c menos d. Entonces lo representamos y tendríamos la misma estructura. Sus tres notaciones, infija, prefija y posfija. El código de la tabla P y las cargas y los storage, los guardados que se hacen, la tabla de triplos y la tabla de cuádruplos. Esto como representación del tema 5.2 de el código intermedio. Y ahora pasando al tema 5.3, el tema 5.3 va o está basado más en la representación de cómo es que hace un lenguaje para manejar las estructuras después de que han pasado por un proceso de gramática o del parser a algo ya más avanzado. Entonces aquí lo que yo hago ya directamente son generar árboles para que sean más fáciles de verlos. Ok, entonces aquí tenemos dos variables
que lo que se hace es asignarle un valor a una variable, y luego a esa variable se genera un puntero de esa misma. Entonces, de forma representativa, podemos tener que el 5 tiene una referencia por variable de x y esa variable de x tiene una referencia por variable de y. Así, en línea. Ahora, en expresiones anidadas, es decir, una secuencia de varias expresiones, tenemos un binomio de x más y por un binomio de a menos b que se va a almacenar en una variable x. Lo representamos como un árbol y aquí lo tenemos. Al final se generaría la x porque así es como lo estaríamos representando. Y también tenemos otras que son asignación con multiplicación, es decir, aquí cambia porque ya no es directamente dos concatenaciones de valores, sino que nada más es una. Multiplicas un valor por otro. Y aquí lo tenemos. Tenemos el igual, que va a ser igual a una variable nombrada, en este caso ya es más específico, que se va a multiplicar el precio por cantidad. Aquí es una representación de izquierda, centro, derecha, porque pasamos a la izquierda, ya no hay izquierda, pasamos al centro, no hay dentro, regresamos. Izquierda, ya no se puede, vamos a la derecha y lo asignamos. Ahora, para una expresión de if-else, tenemos la siguiente representación. Aquí el diagrama es un poco más confuso porque si se da cuenta se está utilizando la variable max dos veces. Entonces aquí lo tenemos, la variable max se está asignando y el asignar x se está asignando a un mismo valor. Porque o es y o es x dentro de la misma variable. Entonces aquí tenemos el valor. Una condición, esto es un diagrama, también se pudo haber hecho con UFD, pero pues así se dejó. Y ahora para las funciones y las llamadas es un poco más abstracto porque al final de cuentas las llamadas, por ejemplo las recursivas se usan en stack. En este caso es que se quiere hacer una representación simple de lo que sería una llamada. De que tenemos una suma con dos parámetros, y aquí está, suma con dos parámetros, y dentro de esta suma se tiene un valor que es el de llamar a suma y regresarle algo. Entonces, param A, param B, una suma y regresarle un resultado. Todo esto representativo de un triplo que ya tengo definido porque si no sería un poco más complicado. Y el tema 3 básicamente se basa en eso, en solamente representar la forma en la que el lenguaje hace el uso de toda la estructura que necesitas para que funcione. Y eso es todo, importa. Y bueno, ya concluimos todas las prácticas junto con sus respectivos temas de la actividad 7. Muchas gracias por su atención y esperamos una pronta retroalimentación. Gracias.